Bienvenidos un día más aquí a Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y de data. Para ello tenemos unos invitados que conocen bien el tema. Fran Ares, CEO de Glocaly, bienvenido. Bien hallado. Sonia Casado, de Dentsu, bienvenida. Muchas gracias. Y José María, de Economics and Juris. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a empezar hablando un poco, recientemente ha sido el Foro de Innovación y Data que hace el periódico de la Publicidad, y se ha estado hablando de casos de uso y cómo ha llegado la inteligencia artificial. Sonia, ¿cómo ha ido llegando dentro del mundo de la publicidad y el marketing todo el concepto de inteligencia artificial y todo ese volumen de datos que tenemos? Pues precisamente me alegra que empieces por esa pregunta, porque yo creo que en realidad la inteligencia artificial lleva mucho tiempo con nosotros. No siempre es visible, presente, o no le hemos dado tanta resonancia como ahora con el auge de la inteligencia artificial generativa, pero está más presente en nuestra vida y en el mundo de la publicidad de lo que nos creemos. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillito, que es cuando vemos la predicción del tiempo y la llevamos viendo decenas de años, lo que hay por detrás, en esencia, es inteligencia artificial. Y en la publicidad, siempre que estamos trabajando en todo lo que es identificar las audiencias, comprenderlas mejor, segmentarlas, optimizar los resultados de las campañas, eso ya es inteligencia artificial y forma parte de nuestro ecosistema desde hace un par de decenas de años, diría. La diferencia es, como digo, esta irrupción de la inteligencia artificial generativa, que nos está dando un empujón adicional para incorporar nuevas capacidades, mejor experiencia de usuario, etcétera. Fran, vosotros en Glocaly, ¿cómo estáis usando la inteligencia artificial? De hecho, yo dejé alguna notita ahí en el foro cuando te preguntaba. ¿Cómo estás utilizando la inteligencia artificial? Vale, yo primero unirme al comentario que acaba de hacer Sonia respecto a que realmente esto es un movimiento y es una especialización, digamos, que lleva mucho tiempo con nosotros, claramente. Sí que es verdad que lo que ha sucedido recientemente es que, digamos que la inteligencia artificial se ha popularizado y eso hace que pase de ser un nicho al cementerio completo. Entonces, respecto a lo que me preguntabas, al final lo ligamos nosotros mucho del lado de la eficiencia y del lado de la precisión. Digamos que la inteligencia artificial lo que nos está dando nos está facultando de capacidades para interpretar mejor los datos, que tienen que ser buenos datos, y luego ayudarnos a ser más eficientes en las campañas que proponemos a nuestros clientes. También dentro de los medios de comunicación, Economics and Juris es bastante conocido en el sector de legal y abogados. Además tenéis un producto de inteligencia artificial que básicamente va a ayudar un poco a todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo consigue esa información para asesorar dentro del mundo legal a todos esos abogados y cómo optimiza el trabajo que se hace actualmente? Sí, bueno, en Economics and Juris nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando con información jurídica, con un montón de datos, y yo creo que la verdadera revolución o la verdadera puerta que se nos ha abierto ahora es que la inteligencia artificial ahora es capaz de trabajar con texto como materia prima. Creo que esa es la auténtica revolución ahora en el sector legal, porque los abogados siempre han trabajado con texto como materia prima. Entonces, se ha habilitado pues, una mejor accesibilidad a estos datos que son en formato texto, nos permiten jugar con ellos, acortarlos, reducirlos, extenderlos, lanzar preguntas a bases de datos, que es un poco el producto en el que nosotros estamos trabajando, es decir, llevamos 30 años recopilando información, pues la capacidad de que ese conocimiento no se pierda, es decir, que tú puedas lanzar una pregunta que te encuentre precisamente la sentencia que estás buscando, que luego puedas resumirla, que puedas pedirle que te redacte un escrito en base a esa sentencia, etcétera. Y en este sentido creo que es la inteligencia artificial la que nos ha abierto esa puerta y en la que estamos trabajando ahora en un campo inmenso que todavía queda muchísimo por descubrir. Se hablaba en el foro también de un informe que hablaba de que había cierto nerviosismo en la sociedad con la llegada de la inteligencia artificial, o sea, de si alguien iba a perder empleo, si realmente iba a dar esos superpoderes que se están hablando. Sonia, ¿cómo está cambiando la inteligencia artificial todo lo que hacemos en nuestro día a día? ¿Nos va a dar esos superpoderes que promete? Yo creo que sí, pero la curva de adopción y de aprendizaje es más lenta de lo que la tecnología ya posibilita. Y lo hemos visto no solo ahora con la inteligencia artificial, lo hemos visto en la historia, ¿no? Y no voy a poner ejemplos de todo tipo, revolución industrial, etcétera. Entonces yo le veo un potencial enorme.
Es verdad que es una tecnología incipiente, que en algunos sentidos todavía no es madura, tenemos que aprender a hacer muy buen uso de ella, pero yo confío plenamente en que más allá del temor a lo desconocido, que en ocasiones nos encontramos, ¿no? Esa transformación, gestión del cambio en las personas, en la sociedad y en los empleados, en la forma de trabajar el día a día, yo creo que las ventajas superan con creces a los inconvenientes. Incluso hay ocasiones, ¿no?, que se habla de los riesgos o de los temores. Yo, de nuevo, creo que como profesionales en este sector nos tenemos que asegurar que ponemos en marcha políticas de gobierno, igual que en su momento las hubo del dato, ahora de la inteligencia artificial y generativa, que nos garanticen que no haya problema de sesgos, de no supervisión de la autonomía de estos algoritmos, etcétera. Pero yo soy muy positiva siempre y cuando hagamos un uso responsable y profesional del mismo. Y déjame que ponga un ejemplo muy tonto. Alguien puede ir andando por la calle con una muleta porque ha tenido una lesión, y esa muleta puede ser inofensiva y te permite ayudarte y desplazarte, o si te vuelves loco y empiezas a atacar con la muleta, es peligrosa. Pues yo creo que de todo lo que nos tenemos que asegurar es que tenemos las medidas de control y mitigación de riesgos para que la inteligencia artificial solo nos dé cosas buenas. Fran, ¿cómo lo ves tú? ¿Vamos a darnos con la muleta o no, va a ser una herramienta que ayuda? A mí me gusta mucho, al final, interpretar las cosas en código de cómo te va a ayudar. O sea, yo creo que en nuestra industria hay determinados procesos que todavía tienen un componente manual, y esos procesos que tienen ese componente manual van a ir dejando espacio a procesos que se van a automatizar gracias a la inteligencia artificial. Estas personas que trabajan en este momento haciendo esos procesos, digamos, más manualizados, estas personas a donde tienen que migrar es mucho más a la parte de servicio a los clientes. Para mí esa es una de las claves. Es decir, voy a utilizar mi tiempo, y ese tiempo que estaba utilizando anteriormente para hacer procesos de valor añadido, pero no excesivo, pues ahora lo que voy a hacer es estar mucho más preocupado de lo que necesitan nuestros clientes. Y eso es la evolución que tenemos que vivir las compañías, las personas, los medios, y creo que todos los players que integran este mercado. José María, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay esa evolución que comenta Fran o realmente hay todavía nerviosismo con la llegada de inteligencia artificial? Yo cada vez noto menos nerviosismo. Yo creo que al final la inteligencia artificial es una herramienta y hay que saber usarla. Que eso puede generar que a lo mejor se modifiquen los empleos, que cambien la manera de trabajar o que cambien ciertas profesiones, creo que es normal y natural. Pero de ahí a que exista un abandono de sectores enteros o que no se vaya a trabajar creo que es totalmente ficticio ahora mismo. Y sobre todo también hablando un poco y centrando en el universo en que los datos en los que nosotros estamos trabajando son controlados. Es decir, la gente piensa que la inteligencia artificial muchas veces es como una especie de cerebro capaz de aprender y de ver y tal, pero está limitada en un universo finito de datos que está controlado por personas, con lo cual ese aprendizaje todavía no está tan desarrollado como para decir, no, es que enseguida va a hacerlo mejor que yo. No, siempre va a haber un control, siempre va a haber una gestión, que también es un poco en ese sentido en cómo van las normativas, las europeas e incluso más globales, y yo todavía creo que queda muchísimo tiempo para hablar de una inteligencia artificial capaz de superaprender, como se suele decir. Fíjate, a mí me gusta también incidir en que esto va a tener diferentes velocidades. Yo creo que hay una parte que tenemos que tener cuidado, porque nosotros pertenecemos a grupos, digamos, profesionales, donde estamos casi obligados a adoptar este tipo de tecnologías muy rápidamente. Pero luego hay un consumidor, luego hay grupos de edades que van a tardar más. Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo en simplificar el lenguaje. O sea, esto no puede ser, la inteligencia artificial no puede ser para 4TX. Esto tenemos que llegar a que haga procesos sencillos y que ofrezca soluciones, pero para toda la masa. Yo creo que ChatGPT básicamente ha logrado eso, porque antes la inteligencia artificial estaba ahí, lo usaba la gente que tenía mayor conocimiento tecnológico, pero la revolución de ChatGPT ha sido básicamente esa. Que cualquier usuario en un lenguaje natural es capaz de pedirle algo y eso te lo es capaz de dar. Sonia, se habla mucho de que vamos a necesitar muchos datos y datos de calidad. ¿Realmente se está trabajando en tener esos datos y que sean datos de calidad para la inteligencia artificial? Sin duda, o sea, yo creo que ¿por qué ha sido posible desarrollar estos Large Language Model que nos permiten construir o generar contenido en texto o en cualquier otro formato?
porque ha habido compañías con grandes inversiones que han analizado toda la información que estaba disponible en Internet, que no había legislación, la han usado para aprender y construir con ella esos modelos que son los que ahora nos permite hablar con ChatGPT, Copilot, etc. Entonces, el mensaje es, datos de calidad es imprescindible para cualquier cosa, no solo para la inteligencia artificial, para todo. Y luego, grandes volúmenes de datos lo que te permite es, bueno, pues tener más casuísticas, más eventos, discriminar, entender las distribuciones dentro de los datos. Entonces, sí, pero yo aquí hay un mensaje también. A la hora de usar estas tecnologías, una cosa es cuando tú estás desarrollando esa inteligencia y otra cosa es cuando tú la estás explotando. Yo creo que tenemos que modular en qué casos necesitamos realmente tanto volumen de datos, porque si no, efectivamente, podemos incurrir en consumo de recursos energéticos y de agua, etcétera, excesivo. Entonces, bueno, por eso digo, estamos en un momento muy incipiente de evolución, de consolidación de la madurez, que va a llegar, que va a ir llegando, y yo creo que es razonable, legítimo decir que estaba arrancado hace 2 años, que es permisible. A mí me gusta muchísimo este tema. O sea, al final, la ingente cantidad de datos en sí misma, para mí no es la aportación principal. Para mí es toda la modelización que se puede hacer de esos datos para que la inteligencia artificial pueda ser realmente efectiva. O sea, todos esos modelos de cálculo, esos algoritmos y tal, que tú realizas de esa ingente cantidad de información, para mí es una de las claves. Y luego una buena inteligencia artificial que te sea capaz de poder sacar todo el rendimiento. Porque para toda la publicidad exterior que manejáis, o sea, hay mucha información detrás, ¿no? Y la utilizáis con inteligencia artificial también. Claro. Es que al final, por ejemplo, es que se está haciendo una transición que, entre otras cosas, creo que lo que está provocando es que el medio, por ejemplo, exterior esté evolucionando como está evolucionando. O sea, ya estamos dejando y haciendo la transición entre el gusto personal, la intuición de, oye, es que yo creo que esta cara o este circuito funciona mejor que otros, y realmente ya estás no solamente midiendo el quanti, sino realmente qué te aporta ese circuito. En términos también de sociodemo, en términos de clusterizaciones que van mucho más allá, tendencia por diferentes enseñas, y luego, por ejemplo, algo que es muy mencionado con el tema de la atribución a tienda. O sea, cuánta gente, incluso ya podemos llegar hasta descender, ya descendemos a una cara de exterior, un determinado circuito, cuánta gente te está llevando a según qué tiendas. O sea, eso es algo, es un camino que es muy chulo. Es una evolución total. Tremenda. De comprar un espacio publicitario en la calle a comprar una audiencia que tú quieres llevar a, por ejemplo, y la medición, un restaurante Juan Antonio, o un concesionario. la medición, al final, medido. Hombre, claro, ¿sabes? Eso es lo que realmente... Es verdad que luego conviertes al cliente en un heavy user de la medición, ¿sabes? Entonces ya no valen las cosas porque sí, ya acostumbras al cliente al solomillo y el cliente quiere solomillo continuamente. Claro. José María, en el tema legal, los datos y de calidad y concretos es todavía más relevante que casi que en el marketing. Toda esa información que tenéis, ¿cómo funciona esa plataforma que tenéis de inteligencia artificial? Pues la verdad es que ahora mismo estamos trabajando, y retomando un poco también lo que decía Fran, en una tercera variable de esos datos. Es decir, al principio era cantidad-calidad, es decir, tenemos muchos datos y de buena calidad, y ahora tenemos que tener cantidad-calidad y desde dentro haberlos trabajado. Es decir, que estén bien cortados para que la inteligencia artificial pueda expresarse y encontrar los datos dentro de los datos. Es decir, que si yo le pregunto cuál es la sentencia que dice que hay un despido de tal tipo, pues que sepa encontrar esa sentencia, no 50.000 sentencias de despidos en las que cada una es diferente. Los datos para nosotros son fundamentales. Para el abogado encontrar una sentencia que diga que se parece a su caso es lo más importante del mundo. Nosotros hemos trabajado, ya digo, con millones de sentencias que tenemos cargadas en una base de datos, y lo que estamos haciendo ahora es desarrollar ese producto en el que con inteligencia artificial se puede remover dentro de la base de datos y jugar con ellos. De manera que puedas, por una parte, preguntarle cómo se adapta el contenido a las necesidades del cliente, es decir, pues estoy buscando una ley que diga esto, estoy buscando una sentencia que tal, o tengo este caso, ¿cómo lo resuelvo? Y ya te muestra cierta información. Otra posibilidad es redáctame un escrito en base a estos datos, es decir, yo le mando los datos
consulta similitudes y va redactando un escrito, y una tercera que es pues más de síntesis, en la que que está, en este caso incluso no sería generativa, un poco retomando que esto ya viene de lejos, es decir, antes también existía inteligencia artificial que no era generativa, pero también la estamos usando, que es de este documento, hazme un resumen, redáctame pues unos fundamentos del derecho en base a este escrito, sácame las sentencias, los artículos, etcétera. Entonces, digamos que nuestra base de datos ahora ha tomado otra dimensión más, que es que puedas interactuar directamente con ella. Y por tanto, creo que se abren un montón de posibilidades en este producto y que, bueno, veremos a dónde nos lleva. A ver a dónde nos lleva. Se ha estado hablando mucho dentro del mundo empresarial de las decisiones basadas en datos, que el dato era el nuevo petróleo y todas las decisiones eran data-driven. Ahora se está empezando a hablar de decisiones basadas en inteligencia artificial, o sea, todo IA-driven. Sonia, ¿vamos a llegar a ese punto de que va a ser como manejar un Tesla, un negocio, donde tú le vas a decir pilota y va a pilotar? Menudo rollo, ¿no? ¿No? Déjame que ponga un ejemplo yo creo que es muy cercano, muy mundano. Yo creo que la mayoría de nosotros, si coges un coche, usas un navegador, ¿no? Porque ves la ruta, comparas, sobre todo cuando vienes a una de las puntas de Madrid, pues al final tú te dan unas alternativas en función de tiempo y de distancia. Pero en algún momento de rebeldía, y porque dices, yo quiero pensar que yo sé mucho y que tengo la ruta testada, dices, no voy a coger la que me manda el navegador y voy a coger otra. Error. ¿Por qué es un error? ¿Por qué? Porque los navegadores tienen muchos más datos que tú, son capaces de calcular mucho más rápido para comparar con un algoritmo de inteligencia artificial cuál es la mejor composición en tiempo y distancia. Entonces, yo hago énfasis en que la inteligencia artificial es una herramienta que es capaz de manejar muchos más datos de una forma mucho más ágil y mucho más objetiva para proponerte una serie de alternativas y luego las personas finalmente tomamos la decisión dentro de las que te propone. Y yo creo que esto en esencia es lo que tenemos que aplicar en los negocios, en nuestro día a día, en la sociedad, etcétera. Nosotros somos los que pilotamos las herramientas de inteligencia artificial, pero hay que entender el grandísimo valor que tienen en la medida que los datos son en cantidad y en calidad y los algoritmos están bien construidos, porque al final los algoritmos también los construimos los humanos, no nos olvidemos. O sea, todavía no hay una máquina que per se levante por las mañanas y diga, voy a construir un algoritmo de... No, o sea, el propósito, la estrategia, la visión, la damos los humanos. Entonces, en ese sentido, seguimos teniendo total responsabilidad de hacer el mejor uso y tomar la mejor decisión basada en datos y inteligencia artificial. Fran, ¿ves que va a ser un acto de rebeldía no tomar decisiones sin la IA? Es que yo lo que creo al final es que el componente de la brillantez humana no se va a poder replicar. O sea, si nos vamos, siguiendo con la línea de los ejemplos que estábamos hablando, si nos vamos a la creatividad basada en IA, siempre con el mismo punto de partida, te daría el mismo output, la misma pieza creativa. Y ya te digo yo que no funciona, ¿sabes? Tiene que haber ese punto de brillantez. Entonces creo que, incluso incidiendo en que somos los humanos los que desarrollamos los prompts y la inteligencia artificial tiene mucho de eso. Oye, según le pides, el output será de más calidad o de menos calidad. Por lo tanto, mi visión es que nos va a ayudar cada vez más en procesos complejos, clarísimamente, pero el componente humano siempre va a estar ahí. Si no, tenemos un problema. José María, ¿cómo lo ves tú en el tema legal? ¿Llegaremos a ese punto en donde el abogado más o menos tiene ese GPS que le va diciendo gira a la derecha, gira a la izquierda? Yo, a ver, a lo mejor aquí yo no lo creo. Es decir, yo siempre va a tener el componente humano un factor muy importante. Se ha hablado incluso de que los jueces puedan ser sustituidos por máquinas y yo creo que aquí esto es un error, porque al final nosotros tenemos un componente que de momento las máquinas no han demostrado, que es el componente emocional, y eso es muy importante también a la hora de tomar decisiones, lanzar escritos como demandas, etcétera, y yo entiendo que no. Pero sí que es verdad que nos va a ayudar mucho. Esta herramienta es una manera de ganar tiempo, de ganar eficiencia, ganar calidad, y en este sentido podemos utilizarla de mil maneras diferentes. Ahora, tanto como que pongamos el piloto automático en la legalidad me parece todavía un poco pretencioso. No, y yo, perdóname si genera alguna duda, yo no digo que los humanos vayamos a dejar de tener funciones. Hay que dejarle. De hecho, yo si voy en un avión que sé que lleva un piloto automático y me dicen el piloto va a tomar los mandos... Es casi peor. Me pongo nervioso, digo, ostras, ha pasado algo. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, no está mal tirado, Sonia. O sea, yo el punto, y no quiero entretenerme, pero el punto es que
vamos a necesitar estar menos en la ejecución, en la operación y muchísimo más en la supervisión, control, gobierno. Y es fantástico. Seguimos siendo los que manejamos. E incluso un poco también cogiendo en la creatividad. Es decir, al final ese punto yo creo que ese va a ser siempre nuestro. Otra cosa es que luego para ejecutarlo lo hagamos de una manera o de otra. Me parece que habéis sacado un punto muy interesante que es el tema de propiedad intelectual y creatividad. Hace poco ChatGPT iba con la versión 2, 3, 4, ahora sacan la 4O, me ha roto un poco el esquema, pero salía una actriz que salía su voz. En cuanto a propiedad intelectual, ahora hay mucho debate de, ostras, ¿qué pasa con todas esas piezas creativas que se construyen con inteligencia artificial basada en otra persona? José María, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ese ahora mismo es una de las grandes incógnitas, porque sí que es verdad que ha habido acercamientos a propiedad intelectual, ha habido incluso regulaciones de Europa, que está bastante centrada en regular todo este tipo de aspectos, pero todavía no hay nada definitivo. Es decir, todavía no tenemos una idea clara de cómo se va ni a regular en un futuro ni cómo ahora. De hecho, hay un par de sentencias que lo que han hecho es quitarle la propiedad a la persona que ha usado el servicio de inteligencia artificial. Son sentencias de Estados Unidos, de China, etcétera, que lo que han alegado es que ellos, a través de varios prompts, han refinado una creatividad y no les ha servido para ellos poder utilizarla. Entonces, ¿de quién es la propiedad? ¿Estamos diciendo que todos los datos van a ser de las grandes empresas que tienen estos algoritmos? Aquí hay un vacío, es decir, todavía no hay nada escrito y nada decidido, pero hay diferentes modelos. Por ejemplo, podríamos estar avanzando hacia una copropiedad, una cotitularidad intelectual, es decir, la posibilidad de que ChatGPT y yo, si utilizamos esa inteligencia artificial, tengamos tanto deberes como derechos, o sea, sí, deberes y derechos sobre una imagen que creamos. Entonces, se nos abre un campo súper extenso de toma de decisiones sobre quién es el responsable del uso de datos. Lo más normal, también lo digo, es que la persona que tiene los datos, por ejemplo, en nuestro caso, con la herramienta de Globalía, nosotros tenemos los datos y la persona que hace uso de esos prompts y le sale un documento, ese documento ya pasa a ser suyo, es decir, en cuanto lo modifica un poco, ya sí que no somos nosotros los responsables de esos datos. Sin embargo, todo lo que muestre, eso sí que es nuestro. Y luego, bueno, también está el tema de, por ejemplo, del New York Times, de las noticias, de los scrappings, de cómo se han entrenado esos modelos. Nosotros, por ejemplo, abogamos por que estas empresas tengan que ir a pedir el uso de datos. Es decir, oye, yo quiero que tu medio de comunicación esté dentro de mi base de datos y que pueda mostrar. Está comprobado que si tú no entrenas con datos, la inteligencia artificial no puede aportar lo que tiene que aportar, con lo cual el trabajo de OpenAI con los medios tiene que ir muy de la mano. Claro, pero tendrán que pedir permiso para utilizarlo. Es decir, lo que no puede ser es que te encuentres tú sin tu consentimiento, que te están usando creatividades o artículos o voces, incluso imágenes en breves que son tuyas. Entonces, bueno, ahí yo creo que se ha abierto un melón importante y que habrá que ver por dónde se termina regulando, pero creo que es importante tener en cuenta y que Europa se está centrando mucho en, ojo, cuidado, que esto hay que hacerlo de manera regulada. Sonia, ¿cómo lo ves tú? Esto es un tema muy sensible, ¿eh? Bueno, pero dentro del mundo de las agencias, a ver, hace falta, de hecho se está hablando mucho dentro del mundo de las agencias de que para todas esas creatividades que siempre se optimizan en base al usuario, con inteligencia artificial poder, yo qué sé, si soy un fan del deporte en la playa, pues el fondo que sale en las zapatillas que he utilizado es una playa. Entonces, ¿cómo lo ves? Está claro que la capacidad existe. Hay sistemas para verificar si es de nueva creación o si está vulnerando derechos de autor, y esto existe desde hace muchos años. Por ejemplo, cuando tú vas a las escuelas de negocio, a las facultades, tienen software que te permiten comparar si el trabajo de fin de máster o el examen es auténtico, independiente o está copiando otra versión. ¿Qué pasa hoy en día con la inteligencia artificial generativa? Que ese banco de contenido, enténdeme con banco de contenido, ¿no?, o biblioteca de contenido, es inmenso y en continuo crecimiento, con lo cual es muy difícil asegurar en cualquier momento que la pieza de contenido creado por la IA generativa es
única y no tiene restricciones de similitud con otras piezas, ¿no? Igual que se ha hecho con la música, esto no es nuevo. Cuando decíamos que hace 30 años Vinnie Vanilli estaba copiando no sé qué. Entonces es un tema bastante difícil demostrar que la pieza que tú has generado es auténtica. La tecnología existe, te lo permite. Al final nosotros lo que hacemos, y también por tranquilidad de todo el mundo, es todos aquellos elementos que son diferenciales y que están relacionados pues, con personas famosas, con lugares famosos, que efectivamente tienen registrados sus derechos de autor, al final forma parte de tu prompt, de la instrucción que le das a la inteligencia artificial generativa para excluirlo y que se base en una guía de cuál es la estrategia y línea creativa que sí que está solicitando una marca implementar. Y con eso, y con una capa de supervisión por encima, es nuestra forma a día de hoy de salvaguardarlo para garantizar que no vulneramos ningún aspecto. Y antes de que Fran nos conteste, porque también quiero saber los datos ahí en localización, es oro puro, cómo se va a proteger eso, vamos a ir unos segundos a publicidad y volvemos enseguida. Seguimos aquí en Tech Talk by Skiller Academy, en Negocios Televisión. Estamos hablando de propiedad intelectual dentro del mundo de la inteligencia artificial. Fran, dentro de Glocally manejáis mucha información que es oro puro. Toda la ubicación de audiencia. ¿Cómo ves esto de proteger toda esa propiedad intelectual dentro de un mundo que va a ser inteligencia artificial todo? Cómo proteger la propiedad intelectual de cómo construimos las planificaciones. Yo creo que el mundo de los datos es un mundo que la mayoría de las veces hay una parte que es open, otra parte evidentemente es un dato que se compra. Como decía antes, hay una parte de proceso de ese dato que es lo que realmente desde mi punto de vista humilde tiene más sentido. Y para mí al final el mundo de los datos, y no quiero hacer un momento banner, pero al final todo lo que tiene que ver con movilidad se está empezando a convertir en paisaje, ¿sabes? La movilidad al final ya sea porque todos llevamos encima un teléfono que es un GPS y que emite señales cada 5 minutos y ese es el mismo principio que nos lleva a que cuando pedimos un taxi el taxi llega, no llega 3 manzanas más atrás. Eso por un lado. A mí me gusta al final trabajar con una ingente cantidad de datos que en el previo a la activación de la campaña te permite hacer una aproximación muchísimo más fina. Cuanto más fino eres en la aproximación, mejores resultados tiene la campaña. Y eso es un tema, que las compañías dedicamos recursos, nosotros hemos dedicado recursos a ello y no es un producto, digamos, de libre uso. Lo utilizamos nosotros con nuestros clientes para que las campañas sean lo más eficientes posible. José María, estábamos hablando antes del proyecto europeo de inteligencia artificial Mistral. ¿Cómo está posicionándose Europa en todo este ecosistema de inteligencia artificial? Parece que somos los primeros siempre en regular. No somos los primeros en abrir empresas, pero siempre somos los primeros en regular. Sí, bueno, la dinámica de Europa es siempre la misma. Nosotros primero vamos a ver, a regular y luego ya empezamos a hacer. En este sentido, creo que es acertado. Es decir, hay que regular, hay que empezar a saber por dónde va toda la regulación, toda la legislación, quién tiene la propiedad intelectual, cómo se puede registrar. Esto es muy importante, pero sí que es verdad que se necesita más agilidad. Es decir, ahora mismo ChatGPT, etcétera, han infringido un montón de normas que, bueno, pues lo que sea, eso ya da igual. Pero sí que es verdad que estamos empezando a regular los errores de hace años. Entonces, no nos estamos intentando poner por delante y decir, oye, que esto puede pasar, esta filtración de datos puede existir si se sigue utilizando esto de esta manera. Y yo creo que esto es muy importante, es decir, en vez de ver pues, cómo podemos sancionar, podríamos incluso intentar incentivar, es decir, el uso de inteligencias artificiales sostenibles, que se puede también trabajar ahora, o incluso problemas que se están generando de usos indebidos de inteligencia artificial. Podemos premiar a ciertas empresas por seguir esos patrones, por ejemplo. Nadie ha planteado este tipo de cuestiones y yo creo que es algo que debería estar en el debate del día a día. Sin embargo, pues es complicado. Es decir, la inteligencia va muy rápido, las instituciones muchas veces tardan un poquito más. Y no va a ser
que va a hacer 2 velocidades en el mundo de la inteligencia artificial, porque recuerdo cuando Google lanzó Google Gemini, que estuvo primero disponible, y de hecho hay muchas cosas que están disponibles en Estados Unidos y no están disponibles en Europa. O sea que cuando entras te dice para tu región no está disponible. Hombre, eso ya depende de quién haga qué y cómo. También es verdad que yo creo que Europa lo que tiene que hacer es centrarse precisamente en eso, oye, nosotros sí que seguimos esta protección de datos, esto es seguro, esto es tal, y que la gente también entienda que esto es importante. Es decir, que se están siguiendo unos protocolos racionales y correctos de protección de datos y que la gente pues empiece desde ahí, no empiece desde sistemas que pueden generar pues brechas de seguridad y que bueno, se vulnere tu intimidad, de que haya vulneraciones de datos pues de 1000 tipos diferentes que se podrían hablar, sino que todo el mundo empiece desde la regulación de Europa o, me digo más, debería ser mundial, es decir, que todo el mundo tuviese ese marco y a partir de ahí empezar. Pero de momento la realidad es que estamos ahí, estamos regulando un pasito por detrás, mientras que la innovación va por delante y no la estamos llevando desde Europa. Y el consumidor, de hecho, al final yo creo que no lo considera un problema a día de hoy. O sea, no sé cuánta gente conocéis que te abres el navegador y te da las 2 opciones de pagar o seguir navegando gratis. O sea, la gente elige seguir navegando gratis cediendo sus datos. O sea, la cantidad de gente que cede sus datos de forma gratuita y sin ningún tipo de barrera y tal, sin ir más allá. Pero yo sí que creo que es un tema que las administraciones se tienen que ocupar. Esto sí. O sea, no puedes dejar que esto campe solo. Y en Europa es verdad que somos especialmente incisivos con el tema de la regulación. Es de esperar al final que seamos igualmente contundentes en el tema del desarrollo. O sea, no podemos tampoco perder la batalla de que los mejores desarrollos se hagan fuera. Yo a veces percibo que a la hora de regular, yo no sé si están bien asesorados o cómo están haciendo realmente la regulación, si usan ChatGPT para regular, ChatGPT. Bueno, eso tendría su gracia. Me habías puesto el ejemplo claro del banner de cookies, que dices, vale, antes teníamos rechazar y aceptar o configurar, ahora es aceptar o pagar. Entonces dices tú, ostras, como consumidor no sé si me han ayudado, porque ahora mismo tengo la opción de acepto y accedo a la información, pero sí que creo que a lo mejor tenemos ese problema en Europa de podernos quedar fuera. Sonia, ¿cómo lo ves tú? Yo matizaría un poco. O sea, está claro que cuando los modelos de negocio se basan en 2, se han polarizado. O eres un suscriptor o el modelo de negocio en el entorno de media se basa en la publicidad. Vale, eso es una cosa. Y otra cosa es hasta qué punto cuando tú usas un servicio tiene una contraprestación y no estás pagando por ello, yo creo que como consumidores tenemos que saber que eso implica que están usando nuestros datos. Que igual hay que divulgar, comunicar para ser todos más conscientes, pero creo que son 2 cosas distintas. Europa, como siempre, va muy por delante de la legislación. Yo aquí mi único pero es que no puede suponernos una pérdida de ventaja competitiva respecto al resto de geografías. Estamos poniendo mucho de ejemplo ChatGPT, pero hay una versión de ese tipo en todas las regiones, países de relevancia. Por supuesto que China tiene el suyo, faltaría más y hay otros más. Europa, a pesar del proyecto de Mistral, que es una startup francesa, no tiene un proyecto relevante. Entonces, la legislación siempre va por detrás del hecho de la innovación. Eso no va a cambiar, da igual que sea inteligencia artificial, que sea cruzar un paso de cebra. Pero yo creo que tenemos que ser prudentes con garantizar la privacidad, el uso de la inteligencia artificial, con que, insisto, no suponga un freno para fomentar la innovación, el desarrollo de tecnología propietaria en Europa, que es muy importante, porque si no nos vamos a quedar como, bueno, de esta mesa, ¿no? De un entorno más de turismo, de servicios, pero que no tenemos esa capacidad, esa industria. Entonces yo a lo que voy es que, por rematar el tema y me callo ya, o sea, yo creo que es muy importante que la responsabilidad del uso de la inteligencia artificial recae en las empresas y los usuarios, faltaría más, no en las máquinas, pero que creo que tenemos que encontrar ese equilibrio en el que no
no evitemos una línea de desarrollo que es clarísima y que yo creo que tiene muchas ventajas. Y me encanta lo que tú has dicho de no solo sancionar, motivar, premiar, etcétera. Sí, yo lo que veo ahora, el problema también es que una vez ya se ha metido la pata, es decir, vamos por detrás, ya existen problemas. Lo que no puedes hacer tampoco es cortar de raíz, porque al final si no puedes generar un perjuicio también inmenso. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora con todos los datos que ya has cedido 20.000 veces, aunque sea por error porque has clicado en donde no es? Esos datos le vamos a obligar a todo el mundo a borrarlos. Vamos a hacer un borrado masivo de toda la información de Internet. Como creo que el problema ahora ya está bastante extendido, el problema, o sea, poner esos parches para intentar reconducirlo es muy complicado. Pero trabajemos sobre las cosas que representan realmente un problema, ¿no? Me parece un riesgo. Entonces, yo creo que hay determinadas conductas que tienen los usuarios que no representan a día de hoy un problema porque ellos mismos no lo conciben como tal, me parece, ¿sabes? Al final, creo que lo que sí que es muy interesante es que si en el proyecto europeo... Yo también tengo una mentalidad como muy global. Al final, yo creo que los regionalismos o los europeísmos tampoco nos llevan a ningún lado. Lo que sí que es cierto es que estaría muy bien que el proyecto europeo fuera superior, o sea, pero que no lo utilizáramos por ser europeo, lo utilizáramos por ser mejor directamente. Para mí... se habla también mucho del tema que es gratuito. O sea, yo creo que una de las revoluciones que hizo OpenAI con su ChatGPT era el lenguaje natural y que luego era de acceso gratuito. Que eso en algún momento se tiene que acabar. Porque la gente piensa que, además, con la Agenda 2030, todo el tema de sostenibilidad y demás, o sea, el uso de inteligencia artificial requiere consumo de recursos. Y luego cuando hablamos de acumular datos y datos y datos, parece como que es infinito. ¿Hay una percepción, Sonia, de que usar inteligencia artificial y datos consume recursos o como que es gratuito e infinito? No lo sé, en mi caso yo tengo claro que no, pero es verdad que no sé cuál es el sentimiento en general de la población, habría que hacer una encuesta, pero es verdad que yo creo que es bueno que todos seamos conscientes que en el momento que tú estás usando un servicio que a ti te da un valor y que tú no estás pagando por él, no tengamos nadie duda de que hay algo que esa empresa está ganando y que normalmente está muy relacionado con los datos. Todas estas soluciones de chat conversacionales, por no seguir haciendo propaganda al mismo, todos tienen versiones de pago y las versiones de pago están muy ligadas a que acceden a los últimos datos de Internet, a que tienes garantizado tú que se aíslan los datos de tus PRON y lo que recibes y el volumen de toques o de piezas de contenido, de caracteres que son capaces de analizar. Entonces yo creo que poco a poco, y esto viene un poco de la digitalización, ¿no? Que todos vimos un momento que parecía todo era gratis, yo creo que poco a poco cada vez hay más suscripciones y que estamos pasando por ese modelo. Y en ese sentido, cosas como Netflix ayuda mucho, que los periódicos ya tengan esos muros de pago. Entonces yo creo que vamos a entender todos que tú estás pagando para que se tenga un mejor servicio, para controlar mejor el uso de recursos, etc. Y eso forma parte del conocimiento que como sociedad tenemos que construir. Fran, tú como empresario, ¿notas que se pone en valor por parte de los anunciantes el uso de esos datos, de esa inteligencia artificial, el coste que tiene tecnológico? Porque realmente, a ver, siempre se ha podido hacer publicidad exterior poniendo algo estático. Toda esta revolución, o sea, hay una inversión detrás y una eficacia que tendrán que... Lo de que se pone en valor entendido como que te lo pagan, eso lo vamos a dejar en otro lado, porque eso... A ver, evidentemente las marcas lo que necesitan es acertar, ¿sabes? Y necesitan que sus inversiones les generen resultados. Si tú tienes un proceso de trabajo donde realmente estás aplicando inteligencia generativa y realmente eso hace que tu punto de partida sea mejor y que las campañas funcionen mejor, por supuesto, por supuesto. De hecho, es clave y es un punto diferencial de cualquiera buena agencia o cualquier buen player que se precie el ofrecer el mejor producto posible a sus clientes. José María, vosotros tenéis este proyecto de Global IA, que si quieres nos cuentas un poquito cómo funciona. ¿Los usuarios están abiertos a pagar por utilizar esa inteligencia artificial? Yo creo que al final, volviendo también un poco al tema de los datos y enlazándolo con el producto que tenemos nosotros de Global IA, de utilizar inteligencia artificial para un fin específico, al final se está desarrollando la idea, yo creo, generalizada de que lo que es gratis tampoco es tan bueno. Entonces, si al final
yo creo que se está dirigiendo al modelo de los datos personales como moneda de cambio. Si tú utilizas tus datos personales puedes acceder gratuitamente a X sin tener esa idea a lo mejor de que en verdad eso tiene un valor. Pero si lo pagas ya no tenemos tus datos, es más seguro, etcétera. Entonces, esos modelos de pago se van, yo creo, a desarrollar en este tipo de inteligencias artificiales. Dicho esto, el uso de inteligencia artificial cuesta, a nosotros nos cuesta poner en el ordenador de alguien una respuesta a una consulta que nos ha hecho. Entonces, es normal que al final estos servicios se tengan que pagar. Globalia es una herramienta además específica, con un universo controlado, con muchísimo trabajo detrás de segmentar mucho la información para que cuando tú pidas algo te muestre esa respuesta, y eso al final hay que pagarlo. Es decir, yo creo que es lo natural. Sí, pero no es igual un B2B que un B2C. O sea, en el B2C claramente es complejo, en el B2B, hombre, yo creo que tenemos que tender a que nos paguen. Sí, a mí me gusta mucho al final utilizar el tema de los datos en nuestro mundo de la precisión y la publicidad y qué esperan los clientes. Yo creo que la tendencia tiene que ser que si un consumidor visita de forma frecuente un gimnasio, si su comportamiento físico es visito un gimnasio y luego compro en tiendas de alimentación light, pues realmente que la publicidad que yo pueda recibir tenga relación con eso, con mi comportamiento. Antes era exclusivamente digital y nosotros estamos empujando el comportamiento físico. Tenemos un último minuto que yo quería abordar una de las preguntas que ha surgido constantemente en el foro del periódico de la publicidad, que es si la IA va a sustituirnos en los puestos laborales. Y eso es una pregunta ahí que sin tapujos. O sea, Sonia, ¿tú crees que realmente va a haber una reducción y que como sociedad nos tenemos que plantear algo diferente? No, tenemos mejor herramienta para dar mejor servicio a los consumidores y a las empresas con las que trabajamos, y nos va a ayudar. No nos va a sustituir, vamos a transformarnos y a evolucionar a mejor. Fran, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que de toda la entrevista yo empecé justo por eso. O sea, yo creo que nosotros al final vamos a ser mejores profesionales, vamos a ir abandonando procesos que no aportan excesivo valor y vamos a estar mucho más pendiente de las necesidades que tienen los clientes gracias a la IA. José María, ¿vamos a usar una herramienta en vez de un abogado? No, bueno, para analizar nuestros contratos y redactar nuestras denuncias. Yo ya lo he dicho, yo creo que no. Es decir, me suscribo un poco a lo que han dicho mis compañeros. Va a ser una mejor herramienta, nos va a servir. Los abogados vamos a ser capaces de generar más en menos tiempo y probablemente de mayor calidad. Habrá que readaptar los trabajos, pero en ningún caso yo creo que podemos hablar a corto plazo de una sustitución del sector entero. Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro programa de Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Gracias a Fran Ares de Glocali, Sonia Casado de Dentsu, un gusto, y José María de Economies and Juris. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Preview.